Bienvenidas a Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Les doy la bienvenida al programa La Ciencia del Amor y en esta ocasión vamos a aprender juntos sobre la vida de Santa Teresita, concretamente de su infancia. Recordemos que este programa de La Ciencia del Amor está dedicado a ella, porque ella es la doctora en la Ciencia del Amor. Juan Pablo II le designó este título de doctora en la ciencia del amor. Entonces, el día de hoy vamos a aprender más sobre su infancia. Y el chat está abierto para recibir sus comentarios, lo que gusten aportar, preguntar, lo que sea, será bienvenido y será muy enriquecedor para este programa. Primero que nada, les quiero compartir que podemos conocer mucho de la vida de Santa Teresita porque ella misma nos dejó un escrito que conocemos como la historia de un alma. No le puso ella este nombre, se lo pusieron sus hermanas cuando ya lo iban a publicar, pero precisamente tenemos este escrito de la historia de un alma que ojalá conozcan y si no lo conocen, ojalá se den la oportunidad de poderlo leer, de poderlo disfrutar y contemplar y meditar, pero justamente por eso conocemos tantas cosas sobre su vida porque ella misma las escribió a petición de una de sus hermanas. Le pidió que escribiera su vida desde su infancia. Fue como tal cual una orden que le dio porque cuando Teresita ya estaba en el convento y una de sus hermanas era su superiora, pues le dio esta indicación de que escribiera su vida. Por eso es que conocemos detalles y aspectos que de otra manera quizás no nos llegarían, no podríamos conocerlos. De muchos santos podremos conocer detalles de su vida o algunos datos o testimonios de gente que los conocía, etcétera, pero de Teresita podemos conocer de primera mano porque ella misma nos dejó sus escritos de su propia vida, una autobiografía, que de hecho ella menciona que más que una autobiografía es platicar la misericordia que Dios ha tenido con ella en diferentes momentos a lo largo de su vida. Qué bonito, ¿no? Y precisamente hoy, pues les invito a que podamos compartir, a que podamos aprender concretamente sobre momentos que ella vivió en su infancia. Hemos platicado anteriormente de otros periodos de su infancia. Ahora nos vamos a centrar cuando ella era un poquito ya más grande, y nos va a platicar sobre lo que ella hacía, por ejemplo, en su tiempo libre. En su tiempo libre, Santa Teresita nos dice que le gustaba dedicarse a buenas lecturas, a leer libros, decía ella, que le enriquecieran el corazón y el alma. Y esto para nosotros es un gran aprendizaje, porque actualmente dedicamos muy poco tiempo a la lectura. ¿Cuántos libros has leído recientemente? ¿Estás leyendo algún libro en este momento? Pues si no lo estás haciendo, es una invitación, una buena lectura para enriquecer tu alma y tu corazón, así como Santa Teresita en su tiempo libre lo hacía. Y ella nos dice algo muy bonito, que es que en este campo de la lectura, ella tenía que la guiaran, ella tenía para que me guiaran en ese terreno ángeles visibles, así lo dice ella. O sea, no nada más se dedicaba así como a leer lo primero que le saliera o el primer libro que agarrara, que seguramente en su casa habría libros interesantes, no cualquier libro. Ahora, por ejemplo, nuestros niños desde muy pequeños están expuestos a contenidos en Internet que nosotros a veces ni tenemos idea de cuáles son. Entonces, en el caso de Santa Teresita, ella agradece que las lecturas que ella podía tener a la mano eran guiadas, decía ella, por ángeles visibles, refiriéndose a sus hermanas, a su papá, que le iban diciendo qué le convenía de lectura, porque también hay libros que no nos ayudan en nada, que nos dejan pues inquietos o con angustia o novelas que no tienen sentido perder el tiempo con ellas. Hay que saber qué leer. Y Santa Teresita esto nos dice, pues yo tenía para que me guiaran en ese terreno ángeles visibles. Si tú dices, ay, pues a mí me gustaría empezar un libro, sería buena opción. Hay muchos que pudieras encontrar, muy buenas recomendaciones que podrías encontrar de personas que en este terreno pues te puedan guiar, que sean ángeles visibles, como Teresita encontró en sus familiares, para que sea realmente un libro que te pueda ayudar, para que sea un libro que te pueda enriquecer y que no pierdas tu tiempo en lecturas que no tienen sentido. Y bueno, ojalá que pudiéramos iniciar este hábito de la lectura. Si lo tienes, qué bueno, hay que continuarlo, que es muy bueno.
Y también, por ejemplo, quienes somos mamás, nuestros hijos se dan cuenta de todo, que te vean leer. Y ellos también van a tener esa curiosidad, ¿no? Pues, ¿qué está haciendo? ¿O por qué le dedica tiempo a eso? Eso también es una de las enseñanzas que podremos transmitir a nuestros hijos. Buenas lecturas, porque actualmente dedicamos pues mucho tiempo a lo mejor al celular, a revisar que las redes sociales y demás. Y sí, pues una que otra cosa será interesante, pero un libro siempre te va a dejar mucho más enriquecido en el alma que lo que te puede dejar un montón de tiempo navegando ahí sin rumbo, ¿verdad? A veces en las redes sociales, que a veces en vez de navegar naufragas, ¿verdad? Entonces, bueno, esta invitación es a raíz de lo que decíamos de la infancia de Santa Teresita, cómo usaba su tiempo libre en buenas lecturas. Es una invitación de también usar nuestro tiempo libre en buenas lecturas y si necesitamos la recomendación de alguien, pues buscarla para que también tengamos esos ángeles invisibles que nos ayuden en una buena lectura. Otra de las cosas que ella hacía en su tiempo libre es dedicar tiempo a pensar, tiempo para pensar. Ella decía que el tiempo para pensar era que se iba a algún lugar de su cuarto, decía que atrás de una cortina, y ahí se quedaba y decía, dedicaba tiempo para pensar. Y una vez una religiosa que era su maestra le pregunta, bueno, Teresita, si dedicas tiempo para pensar, ¿en qué piensas? Y ella le dice muy tranquilamente, pienso en Dios, en la vida, en la eternidad. Bueno, pienso. Qué bonito, ¿no? O sea, en el fondo, y ella después es consciente de esto, en el libro lo menciona, estaba haciendo oración. Ella decía que era tiempo para pensar, pero en el fondo lo que realmente estaba haciendo era oración. Y la religiosa pues le dio risa, ¿no? Dedica tiempo para pensar, le dio risa. Y después que la veía así Teresita ya más grande, le decía, ¿y sigues pensando todavía? Como pues refiriéndose a sus momentos de oración, ¿no? Que tenía Santa Teresita cuando era niña. Decía Celina, su hermana más cercana, que Teresita hacía esto desde los 7, 8 años, o sea, desde chiquitita. Justo por eso lo mencionamos en este espacio que estamos hablando de su infancia. Entonces, ella dedicaba tiempo para pensar, pensar en la vida, en la eternidad, en Dios, pensar. Y aquí hay una invitación y una enseñanza también para nosotros. Al igual que las buenas lecturas en nuestro tiempo libre, ahora la invitación es a pensar, a pensar en Dios, a pensar en la vida, en la eternidad, pensar. Porque también luego nos pasa que nuestro día está un poco acelerado, nos dedicamos a sacar los pendientes del día a día, que el trabajo, que los niños, que, bueno, lo que cada quien tenga, y al final del día no tenemos fuerzas para nada más que descansar. Pero a veces creemos que descansar es, no, pues ya no quiero saber nada de nada y pues deja poner una serie o algo así. Y no es que esté mal ver series, hay unas series que son bastante buenas. Me refiero a que también hay que saber desconectarnos de nuestro día a día dedicando tiempo a pensar, que es tan necesario y que nadie lo va a hacer por nosotros. O sea, ese tiempo que nosotros dediquemos de pensar, que en el fondo es de orar, bueno, pensar en Dios, pensar en la vida, pensar en la eternidad como Santa Teresita, ese tiempo va a ser sumamente valioso y nos va a dar fuerzas para la jornada que siga. Ojalá que también sepamos dedicar, como Santa Teresita desde pequeña, obviamente ya más grande, pues no se diga, dedicó su vida a la oración, a la contemplación como Carmelita, pero ella desde niña dedicaba este tiempo para pensar. Aquí una pregunta también que nos podemos hacer: si nosotros dedicamos tiempo para la oración y también les podemos, o sea, les estamos transmitiendo esto a nuestros hijos o no, simplemente ni siquiera en nuestro hogar se sabe lo que es hacer oración. Se piensa que nada más es, pues vamos a misa el domingo o alguna cosa así, o a veces ni el domingo. Es una invitación a pensar, a que podamos orar, dedicar tiempo a la oración, que es el alimento de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro ser. Y Santa Teresita nos lo enseña muy bien, que desde niña dedica tiempo para pensar. Ojalá podamos dedicar nosotros también tiempo para pensar. Bueno, hablamos ya de dos cosas que podemos aprender de la infancia de Santa Teresita: buenas lecturas y tiempo para pensar, que en el fondo es tiempo para hacer oración. Ahora les voy a platicar, y este periodo de Santa Teresita es a veces poco conocido, y del cual podemos aprender muchísimo,
es un periodo de enfermedad que ella tuvo durante su infancia. Ella cuando estaba pequeña, recordemos, tenía 4 años y medio aproximadamente, muere su mamá, Santa Celia, que ya en otros programas hemos platicado sobre ella, Santa Celia, y su papá que también es santo, San Luis. Santa Celia muere cuando Santa Teresita era muy pequeña y Santa Teresita a una de sus hermanas, no a la más grande, sino a la que seguía, la adopta como su mamá. Le dice, ahora tú vas a ser pues como mi mamá, ¿no? Porque ya no estaba su mamá en este mundo. Y entonces Santa Teresita adopta a Paulina, su hermana Paulina, como su mamá. ¿Pero qué creen? Paulina es la primera de las hermanas en irse al convento. Digo la primera porque todas terminan en el convento, pero la primera en irse es Paulina, no la más grande, la segunda. Entonces, imagínense, se había muerto la mamá de Santa Teresita, había adoptado a Paulina como su mamá, pero pues Paulina se va al convento y pues es de claustro. Decía Santa Teresita que en su interior pensó, he perdido a Paulina, porque imagínate, de convivir todos los días con ella, hablar con ella cuanto quisiera y pues sí, tenerla siempre, de repente ya nada más puede estar con ella un día a la semana, 3 o 4 minutos. Imagínate lo que sería eso. O sea, ahorita se nos sería complicado pensar eso. Ay, no, pues, ¿cómo que un día a la semana, 3 o 4 minutos? Y pues nada de que mensaje o no existía eso. Entonces, el único espacio que tenía ella para visitar a su hermana era cuando tenía el permiso los jueves en el claustro, perdón, de 3 a 4 minutos, 2 a 3 minutos, perdón. Entonces, pues para Santa Teresita esto supone una pérdida muy grande, ¿no? Supone un golpe muy duro y obviamente le afecta. Ella tendría aproximadamente unos 8 años y medio más o menos cuando le llega este periodo de enfermedad y precisamente el contexto en que sucede es cuando su hermana se va al convento. Perdón, tenía 9 años cuando le llega este periodo de enfermedad. ¿Cómo comenzó? Un día se había ido su papá con sus hermanas a París a hacer unos asuntos que tenían en la ciudad y Santa Teresita se queda al cuidado de sus tíos. Recordemos que cuando muere la mamá de Santa Teresita, el papá y todas sus hijas se van a vivir cerca de el cuñado y su esposa, pues para poderles ayudar, ¿no? Con la crianza de las hijas. La mamá de Santa Teresita le había encargado eso a su cuñada, por favor, ayúdame con mis hijas, porque pues mi esposo con 5, imagínate todo lo que se necesita y queda viudo, pues ella le pidió expresamente a su cuñada que le ayudara con sus hijas. Y por eso es que vivían muy cerca y por eso cuando San Luis se va con sus hijas a París, Santa Teresita se queda al cuidado de sus tíos y de sus primas. Bueno, no al cuidado de las primas, más bien para convivir con ellas porque eran casi de la edad y los tíos como cuidadores. Y dice ella que recuerda bien que estaban pues con sus tíos y el tío se puso a recordar algo sobre la mamá de Santa Teresita y de por sí traía como lo reciente, lo que había pasado de que Paulina se había ido al convento y el tío menciona algo de la mamá, no dice exactamente qué mencionó, pero hace memoria de ella y dice Santa Teresita que le comienza a dar un dolor muy fuerte de cabeza y que de dolor de cabeza se le pasó a temblores, a tener ciertos temblores y ya se empezó como a sentir muy mal, al grado que le tienen que hablar al papá y decirle que pues Santa Teresita necesita que vengan a ayudarle porque se enfermó, o sea, se puso mal pues en ese momento. Llega el papá y pues obviamente el doctor y todo y no saben exactamente qué es lo que tenga. Los síntomas que manifestaba era tener crisis de terror, tenía algunas alucinaciones, decía que veía dedos negros y carbonizados saliendo de la pared, o sea, realmente tenía unas alucinaciones terroríficas, o sea, muy fuertes y feas. Y decía su hermana que cuando no tenía este tipo de crisis, de periodos de crisis, porque incluso hasta se golpeaba contra la pared y todo, decía que estaba agotada, o sea, no podía hacer nada Santa Teresita. Recordamos, tenía 9 años, el contexto en el que sucede todo esto, y pues su papá está desesperado, o sea, ¿qué le pasa a mi pequeña Teresita?
Acuérdense que le decía mi reinecita. No sabía realmente qué le estaba pasando a su reinecita y estaba muy preocupado realmente San Luis. Decía su hermana que parecía que se iba a morir. O sea, que eran tan frecuentes las crisis y tan frecuente pues estos momentos de no poder estar quieta, de estar como con las alucinaciones y demás. Decía su hermana que cuando no tenía esto y estaba así en cama y casi desmayada, ella decía, es que se va a morir. O sea, María, que es su hermana que más grande, estaba sumamente preocupada también. Y aquí los aprendizajes que quiero que podamos considerar respecto a esta enfermedad que tiene Santa Teresita son los siguientes. El primero es que ella decía que Dios le enviaba ángeles visibles para consolarla y fortalecerla. Y esto es muy bonito porque en medio de su enfermedad decía, pues que todos estaban ahí dispuestos a ayudarle y no manifestaban cansancio, ay no, qué pesado estar aquí cuidando a Santa Teresita, porque tenía que estar en su cuarto encerrada, en cama, o sea, no podía tener, digamos, la vida de una niña que podía salir y jugar y eso, no podía hacerlo. Incluso sus hermanas, decía ella que se acuerda muy bien, que los domingos se estaban ahí con ella, o sea, los domingos que es un día pues de salir, de pasear y demás, también en esa época, decía, pues las pobres aquí se tenían que quedar cuidándome a mí que no podía hacer nada y pues se veía que les costaba, pero no lo manifestaban, o sea, no se quejaban, pues. Y esto es perdón, esto es una enseñanza para nosotros muy grande en el sentido de decir cómo nosotros podemos ser esos ángeles visibles para alguien que esté en un momento de enfermedad. A veces nos toca vivirlo de cerca, a veces en primera persona, a veces a un familiar muy cercano. Santa Teresita nos dice que podríamos ser, como ella lo experimentó, esos ángeles visibles, que pueden hacer dos cosas muy necesarias, consolar y fortalecer. Muy necesarias porque a lo mejor el doctor no va, o sea, el doctor va a prescribir los medicamentos y demás, y hagan esto y demás, pero quienes pueden estar ahí consolando y fortaleciendo más bien son los familiares cercanos, los amigos. Y es una invitación muy, muy grande que nos hace Santa Teresita a ser también esos ángeles invisibles visibles, ángeles visibles cuando llegue esos momentos de enfermedad. Ella se acuerda muy bien de su tía, la esposa del hermano de la mamá, de su tía Celina, también se llamaba Celina como la hermana. Dice que no se apartaba de cuidarla y estaba ahí siempre al pendiente de ella. Y dice la tía que Santa Teresita, cuando la tía ya es más grande y cuando también pasa un periodo de enfermedad, Santa Teresita ya había muerto, porque recordemos que muere a los 24 años, la tía pues tendría 50 y tantos, ya Santa Teresita había fallecido, pero la tía dice que Santa Teresita digamos que como que le regresó esos cuidados que ella tuvo cuando ella era niña, porque dice que un día la sintió tal cual, que la estaba cuidando en la noche y que decía que hasta la acariciaba, o sea, realmente dice, mi Teresita estuvo aquí y cuando iba a morir la tía dijo que ofrecía su vida por los sacerdotes, al igual que su Teresita del Niño Jesús. Entonces, ser este ángel visible para los demás es pues para las personas cercanas y, ¿por qué no? También para las personas que pues que Dios nos permita ayudar en algún momento, no nada más a los cercanos. Sí, empezar por los cercanos, pero también a quien Dios en algún momento nos permita ayudar y en medio de circunstancias como esta, una enfermedad pues tan complicada, tan pues inexplicable para la ciencia. De hecho, decía su papá que el doctor ya le había dicho pues que no, o sea, no tenía idea de qué estaba pasando. Su papá dijo que pues ya, o sea, el doctor le había dicho, ya hemos hecho lo que hemos podido, de hecho le habían recetado baños de agua, hidroterapia, para ver si eso funcionaba y era como la solución que proponían, pero no funcionó. Y el papá sabía y tenía muy claro que hasta donde llegaba la ciencia, pues ya era el límite, pero Dios puede más que eso. O sea, Dios no se limita
a una, a un, a una determinación médica. O sea, si los doctores dijeron, ya hasta aquí ya no se puede, no es que Dios se va a limitar a eso. Y el papá lo tenía muy claro. Y cuando ya el doctor dijo, ya no podemos hacer nada, y pues Teresita sigue con sus crisis, sigue mal, el papá, pues muy triste, le pide a una de sus hermanas que vaya al santuario de Nuestra Señora de las Victorias y que mande decir un novenario de misas por Santa Teresita, por su salud, para que pueda recuperar la salud. Y pues con esta fe y con esta confianza comienza el novenario. Y fíjense qué bonito, fue alrededor de estas fechas, pues en mayo fue cuando estaba el novenario, porque Santa Teresita comienza esta enfermedad, decía yo, cuando tenía 9 años, y es cuando es finales de marzo, y la curación llega precisamente, que de eso hablaremos ahora, la curación llega el 13 de mayo. Entonces, ahí era Pentecostés, era domingo de Pentecostés. Decía Santa Teresita que la oración que hicieron por ella, esa novena, fue una oración, aquella oración fue el grito de fe que forzó la puerta del cielo. Imagínense, o sea, ante la enfermedad, la fuerza y el poder de la intercesión. Esto es también muy bello, no olvidarlo, o sea, cuando hay un momento de enfermedad, sí hacer todo lo que humanamente podemos y buscar los médicos y demás, pero no olvidar la fuerza invisible, la fuerza espiritual que viene de la intercesión, de la oración. Cuando nos piden oraciones, no dudar en darlas y conscientemente, en interceder por las personas que nos piden oraciones. Les voy a platicar cómo fue la curación de Santa Teresita. Resulta que ella estaba, como decía, domingo 13 de mayo, día de Pentecostés, estaba en el periodo del novenario que había mandado decir el papá por ella, y en una de esas que estaba pues en cama, como solía estar en ese tiempo de enfermedad, manda a llamar a su hermana, a María. ¿Por qué a María? Porque ya que Paulina entró al convento, tomó a María ahora como su nueva mamá. María era la más grande y no dejaba de buscarla, o sea, decía que en medio de la enfermedad, o sea, era quien quería tener cerca, pues, y si se iba, no, decía ella, nomás me quedaba tranquila Santa Teresita cuando sabía que iba a ir a misa o a ver a Paulina, solo así estaba tranquila Santa Teresita, si no, nomás la andaba busque y busque. En una de esas empieza a llamar a María, a su hermana, estando en cama, y empieza a llamar a María. Entra María a la habitación y la sigue llamando, o sea, no la reconoce. Y entonces, pues, ya se quedan así las hermanas como de, ¿qué está pasando? O sea, ya ni siquiera reconoce que María está aquí, su hermana. Entonces, entran todas las hermanas y María les da el ejemplo, se hinca a un lado de su cama y empiezan a orar por ella. Había a un lado una imagen de la Inmaculada Concepción, una imagen de la Virgen muy bonita, pues una estatua, pues, de la Virgen. Y empiezan a orar con muchísima fuerza por ella, porque ya estaban así de, ¿qué está pasando con Teresita? Ya ni siquiera nos reconoce. Y dice, ahí es cuando dice Teresita, aquella oración fue el grito de fe que forzó la puerta del cielo, porque Santa Teresita, en medio de su enfermedad, que era consciente también, dice que ella también le pidió a la Virgen, o sea, vio a sus hermanas orando con tanta intensidad, y ella también se pone a orar con mucha intensidad, y ahí es donde viene la curación. ¿Qué es lo que pasa? Dice Santa Teresita que la Virgen de repente se le quedó viendo ella a la Virgen y se le pareció, dice, hermosa, o sea, radiante. Pero aquí es lo que la cura. Lo que caló hasta el fondo del alma fue, de mi alma, pues, la encantadora sonrisa de la Santísima Virgen María. ¿Qué es lo que cura a Santa Teresita de su enfermedad? Que ya los médicos decían, no sabemos qué hacer con esta niña, o sea, tiene sus crisis, está aquí y allá y no sabemos qué hacer. La sonrisa de la Virgen. O sea, donde la ciencia ya había dicho hasta aquí, entró la fuerza y el poder de Dios a través de la Virgen, de la Santísima Virgen María, el 13 de mayo. Ah, por cierto, el día de la Virgen de Fátima, ¿verdad? Después también sería ese día. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, qué hermoso, ¿no? Primero, qué hermoso considerar cómo Santa Teresita es curada a través de la sonrisa de la Virgen. Y de hecho, actualmente, y si ustedes buscan por ahí, pónganle ahí Virgen de la Sonrisa, encuentran
la Virgen que tenía Santa Teresita, o sea, la imagen se ha hecho varias réplicas, de hecho está en su tumba está la Virgen de la Sonrisa, es muy hermosa, por cierto, y sí tiene así un rostro hermoso, bueno, es la Virgen, ¿verdad? Pero ella se supo curada por la Virgen, y esto es muy hermoso, o sea, saber la intercesión de Dios en medio de la enfermedad, pero tenemos, y aquí es importante hacer un alto, tenemos los dos casos en la familia de Santa Teresita. Tenemos el caso de la mamá de Santa Celia, que muere muy joven de cáncer, 43, creo que 43, y que ella le pedía a la Virgen, hasta fue a Fátima a pedir, a Lourdes, fue a Lourdes a pedir que fuera curada, pero tenía la total confianza de decir, si Dios no me cura, si la Virgen no me ayuda, es porque voy a hacer más bien allá que aquí, refiriéndose al cielo. Voy a hacer más bien allá que aquí. Y está el caso de Santa Teresita, que ella sí recibe la curación. ¿Y por qué pongo los dos casos? Bueno, porque cuando pedimos la intercesión o cuando pedimos algo para nosotros, siempre es estar abiertos pues a la voluntad de Dios, no a que se haga lo que nosotros queremos. Sí lo pedimos así como sus hermanas, con toda la insistencia, y si Dios quiere lo hará, pero si no lo hace es porque hay un mayor bien atrás, así como con la mamá. Ella sabía que si no pasaba su curación, aún yendo a Lourdes, pues era porque Dios tenía un plan mejor atrás de eso. En el caso de Santa Teresita sí recibe la curación. El caso de Santa Teresita desaparecen los signos de la enfermedad, no desaparecen sus problemas ni mucho menos. Más adelante o en otros programas tendremos ocasión de ver que incluso esa misma curación le trajo después algunas complicaciones, no en el sentido de la salud, sino en cómo se sentía de haber sido curada por la Virgen. Adelantando un poquito, llegó a pensar que decía mentiras cuando platicaba que había sido curada por la Virgen. Por la reacción que tenían los demás, llegó a pensar ella que decía mentiras y eso le lastimaba mucho. Bueno, eso lo trataremos en algún otro momento. Pero aquí el mensaje, la reflexión que quería hacer con ustedes es el poder y la fuerza de la intercesión cuando hay un momento difícil de alguien, de la enfermedad. Recordar que hasta donde llegó la ciencia, los médicos y demás, Dios no acaba ahí. O sea, si este es el límite de la ciencia, este circulito, el de Dios es mucho más grande. Recordarlo siempre. Y también que si Dios hace o no aquello que le pedimos es por nuestro mayor bien, porque Él es Dios. Nosotros quizás tendremos, no, ojalá pasara de esta manera o de otra, pues si pasa o no es porque es nuestro mayor bien. Recordarlo también. Entonces, esta enfermedad de Santa Teresita, cuando tenía 9 años, en total dura como 5 semanas, un periodo muy difícil, muy doloroso para ella y para su familia. Al final, recibe la intercesión de la Santísima Virgen a través de su sonrisa, y con eso ella es como experimenta la sanación, tanto física como emocional, en todo sentido. Recibe una sanación de su corazón. Ya más adelante les digo, experimentará una que otra dificultad y también volverá a experimentar otra curación de la Virgen con su sonrisa, pero eso será más adelante y ojalá tengamos oportunidad de compartirlo. Respecto a la infancia de Santa Teresita, esto es lo que quería platicarles, y ya como por cierre de este programa y de el periodo de su infancia, voy a platicarles ahora sobre su primera comunión. La primera comunión de Santa Teresita. Esto es muy bello también porque Santa Teresita tiene una preparación muy cercana de parte de sus maestras religiosas. Incluso hasta ella decía que tenían un retiro para prepararse, tal cual se iban ahí al convento con sus maestras y tenían días de preparación previos a su primera comunión. Y Santa Teresita realmente había estado pues interiorizando y preparándose enormemente pues para recibir su primera comunión. Decía ella que se sentía mirada por Jesús, que ella así desde niña, cuando hace la primera comunión tenía 11 años, y decía que sentía esa mirada de Dios, pero que cuando hace su primera comunión es una fusión lo que experimenta. Se decía, ya no era una mirada nada más con Dios, sino una fusión. Decía, ya Santa Teresita había desaparecido y solo quedaba Dios como dueño y como rey de mí. Imagínense, o sea, una niña a esa edad, vivir eso, realmente es una experiencia hermosa
y nos enseña que los niños con su corazón tienen una capacidad muy grande de la verdad y del bien, una capacidad muy grande de Dios, de experimentar a Dios en su corazón, así como Santa Teresita nos platica de su primera comunión, que se convierte, como decía anteriormente, ya no en una mirada con Dios, sino en una fusión. Y en este tiempo que estamos viviendo, normalmente se hacen muchas primeras comuniones. Están por vivir muchos niños su primera comunión. Qué bonito que nosotros como adultos los entusiasmemos en la importancia y los entusiasmemos en lo grande que va a ser ese día que por primera vez reciban el cuerpo y la sangre de Cristo. Nosotros como adultos tenemos un papel muy importante, ya sea que sean nuestros hijos o nuestros ahijados o alumnos o sobrinos, poderles compartir y sobre todo que nos vean, ¿verdad? Porque a los niños les puedes decir muchas cosas, pero ellos te ven. Entonces, sobre todo que te vean con ese amor por la Eucaristía, ellos que están por primera vez en recibir a Jesús, que no te vean que le das más peso a que si el vestido, que si la fiesta, que si el traje, eso será importante en la medida que lo otro lo sea, en la medida que el recibir a Jesús sea lo principal, porque eso es lo que va a marcar un antes y un después seguramente, dependiendo de cómo les ayudemos a prepararse. Y recordemos que los niños tienen esa capacidad tan grande de Dios. Son, o sea, es impresionante, ¿no? O sea, Santa Teresita cómo nos expresa con sus palabras, cómo experimenta ella una fusión con Dios. Tan es así, fíjense que le salen lágrimas, o sea, pues se conmueve, ¿no? De recibir a Jesús en la Eucaristía, y sus compañeritas, porque pues se hacían grupo, la veían y dice que comentaban que pues a lo mejor estaba llorando porque no estaba su mamá, o que a lo mejor estaba llorando porque no estaba su hermana que tanto quería, refiriéndose a la que había entrado ya al convento, a Paulina, a su segunda mamá. Y Santa Teresita decía, pues no, o sea, cómo iba a estar yo triste en ese momento si todo el cielo estaba habitando en mi alma en ese momento? Decía, si todo el cielo estaba habitando en mi alma en ese momento, al comulgar, también estaba recibiendo la visita de su mamá. O sea, eso es algo muy bonito. Y decía, ¿y cómo iba a llorar por mi hermana que no estaba si al comulgar estaba más unida a ella que nunca, porque estaban unidas en Jesús? O sea, imagínense todas estas reflexiones, ¿no? ¿Cuánto nos pueden enseñar a nosotros? Primero, cómo la comunión, la Eucaristía nos une con la iglesia triunfante. ¿Quién es una iglesia triunfante? Pues los santos. No, o sea, no nada más los que son declarados santos, como Santa Teresita, sino todos los que están ya en el cielo. Y Dios quiera y ojalá muchos de nuestros familiares sean parte de la iglesia triunfante. Y entonces cuando recibimos a Jesús, siguiendo este pensamiento de Santa Teresita, también ellos nos están visitando. O sea, también podemos tener una unión con ellos, con nuestros familiares que ya no están en este mundo, a través de la Eucaristía. Y esto nos lo enseña Santa Teresita, es una enseñanza muy grande. ¿Por qué iba a estar yo triste de que no estaba mi mamá en mi primera comunión si todo el cielo estaba en mi alma, incluida su mamá? Así es que a nosotros nos puede ayudar mucho que a veces pues extrañar a personas que ya no están y que es normal, ¿no? Pues decir, pues también nos están visitando, la iglesia triunfante se hace presente también en ese momento, y agradecer y también pues pedir la intercesión de ellos que ya están allá. Es una enseñanza muy bonita. Y aquí hay un comentario. Muchas gracias, Ale, que nos estás escuchando. Gracias por poner el comentario. Y también otra cosa que ella nos puede enseñar, Santa Teresita, sobre su primera comunión, es que al buscar la comunión, Santa Teresita decía ya más adelante, pues, o sea, no el día de su primera comunión, sino en comuniones posteriores, decía ella que no siempre experimentaba un consuelo. O sea, esto es muy bonito porque a veces nosotros, no, pues comulgué y no pasó nada. O digo, a ver, también a veces que no nos disponemos, ¿verdad? Pero así de que te dispones y haces todo de tu parte, recibes la Eucaristía y no, haz de cuenta, o sea, como si nada, ¿verdad? Santa Teresita lo vivió. O sea, decía ella que llegó a no experimentar ningún consuelo en la comunión,
¿Cómo, Santa Teresita? Sí, y bueno, más adelante veremos otras cosas que vivió ella respecto a esto. Pero en concreto así en sus primeras, o sea, las primeras comuniones que hacía, ya las siguientes, decía ella que pues llegaba a no experimentar consuelo, pero que a ella eso no le importaba. Y esto también es muy bonito porque ella decía que recibía a Jesús no como el que desea recibir su visita para consolación propia, sino para complacer al que se entrega por mí. O sea, lo que le importaba a Santa Teresita no era lo que ella sintiera al recibir a Jesús, o sea, el centro no era ella, sino recibir a Jesús y que él se sintiera bien en su corazón, en su alma. También esto para nosotros es una gran enseñanza, podemos aprender muchísimo de verdad de pues no buscar, voy a comulgar y así para sentir y también derramar lágrimas y así. Si llega a pasar, pues es un regalo de Dios, los consuelos que a veces recibimos y Él nos los da cuando Él quiere. Pero si no llega a pasar y nos distraemos con cualquier cosa y comulgamos y, ay Dios, o sea, nos cuesta trabajo, pues no pasa nada. Porque si tú te dispusiste, si tú pusiste todo de tu parte para prepararte a la comunión, porque, ay, sí, también otra cosa es, ay, comulgo como si no me entero que estoy comulgando, y ya eso es otra cosa, no es que Dios te esté privando de consuelos, es que tú no pusiste nada de tu parte. Aún poniendo todo de tu parte y no llegas a experimentar ningún tipo de consuelo, no te preocupes, es parte de Dios te está regalando su visita y eso es suficiente. Su presencia está en ti y eso es más que suficiente para decir, con esto vale la pena. O sea, es Dios mismo que se entrega por mí. Bueno, podríamos decir muchas cosas más. Solamente quería agradecerles por el tiempo que han dedicado a escuchar este programa, agradecerles por pues sus comentarios y también pues invitarles a, bueno, recordando un poco lo que hemos visto en el programa, primero que nada, respecto al tiempo libre, a emplearlo en buenas lecturas y en hacer oración. Respecto a la enfermedad, a interceder por los demás y ser un ángel visible para consolar y fortalecer a alguien en medio de su enfermedad. Y tercero, que la comunión, recordemos también la presencia de la iglesia triunfante y que no la busquemos por nosotros sentirnos bien, sino buscarla porque el mismo Dios es quien va a venir a nuestro corazón. Esto es lo que hoy quería compartirles. Les agradezco mucho su tiempo, su disposición y pues que sigamos aprendiendo mucho de la mano de esta gran santa, de Santa Teresita, doctora en la ciencia del amor. Un gusto estar aquí con ustedes. Yo me despido, soy Anaí Rubalcaba y que tengan una muy bonita tarde.